Hola Inmobiliaria. Descubre toda la oferta residencial, asesoría legal y consejos prácticos del mundo inmobiliario en un solo lugar. Hola Inmobiliaria con James Tobin. Comenzamos. Amigos, bienvenidos a este domingo 22 de diciembre. Faltan 2 días para la Navidad. Estamos en esta bellísima locación en Puerto Juárez y pues vamos a arrancar desde el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden siempre nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook, Radio Fórmula QR, o en el Twitter, @RFQR, para cualquier duda o pregunta o comunicación. Y pues este programa se lo estamos dedicando a los espacios abiertos, a los espacios públicos. Tendremos con nosotros a una bióloga, estará también una arquitecta urbanista y finalmente nos acompañará también un arquitecto con una maestría en sustentabilidad. Todo para hablarnos de los espacios abiertos y de cómo poder aprovechar al máximo los mismos. Muy interesante va a estar, los invito, no se despeguen. Esto es Radio Fórmula QR, yo soy James Tobin y nos vamos ahora primero con Sergio Cárdenas y esta investigación. El anhelo y sueño de todos es vivir rodeado de áreas verdes, de espacios donde se respire y se sienta en su esplendor la naturaleza. En los grandes centros urbanos, las áreas verdes son imprescindibles para el sano y equilibrado desarrollo. El verde, además de promover el equilibrio ambiental, le da plusvalía extra a la vivienda. Al momento de diseñar áreas verdes, se deben tomar en cuenta algunos elementos, entre ellos la selección de las especies vegetales propias del lugar o endémicas y la mejor ubicación para su subsistencia. Nuestra expectativa es contar con un paisaje atractivo, ordenado, eficiente en el uso del agua y psicológicamente reconfortante. Contar con áreas verdes, plantas y árboles en nuestro entorno nos aporta diferentes beneficios. Anclan el suelo, con sus raíces ejercen presión contra el suelo sujetándolo. Amortiguan la lluvia y permiten abatir la erosión de los suelos. Proporcionan sombra, causando bienestar y protegiendo la fauna y la flora. Reducen la velocidad del viento, disipando su fuerza y mejorando el ambiente. Purifican los vientos, filtrando esporas y polen, polvos, cenizas, humos e impurezas que arrastra el ambiente de los centros urbanos. Abaten el ruido. El tejido vegetal amortigua el impacto de las ondas sonoras entre 6 y 10 decibeles. Las viviendas con buenos diseños de áreas verdes, ordenados y planeados, elevan el valor de las propiedades. La siembra y cuidado de especies vegetales endémicas ayudan a organizar el espacio y dan seguridad a la propiedad. En la Ola Inmobiliaria, apostamos por ecosistemas urbanos equilibrados, el mejor seguro de vida nuestro, de la ciudad y del planeta. Muchísimas gracias, Sergio Cárdenas, por esa investigación. Todos los domingos te vamos a estar esperando para escucharte. Y bien, ahora estamos aquí, estamos hablando con Adriana Martínez. Ella es una arquitecta, especialista en urbanismo. Y vamos a hablar, este programa se lo estamos dedicando a los espacios abiertos, los espacios públicos. Tuvimos ahí un comentario antes de iniciar de que si eran públicos o abiertos. Al final es una especie de sinónimo. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros este domingo. Pues muy amables por invitarme, un gusto poder estar aquí con ustedes, James, y con todo el equipo de Radio Fórmula. Como siempre ha sido un honor poder compartir mis experiencias. Pues vamos a compartir ahora más experiencias porque el programa normalmente se ha sesgado mucho a los temas inmobiliarios, de estructura y demás. Y hoy yo creo que ya le tocaba en este espacio y bueno, previo a la Navidad, vamos a hablar de estos espacios abiertos. ¿Por qué no empezamos ahí? Ahora estamos en esta locación hermosa aquí desde Puerto Juárez, en donde podemos ver aquí atrás la vista del mar, la vista de este jardín precioso que tenemos. Y bueno, y allá atrás se ve la isla inclusive. ¿Y qué te dice todo esto? Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo ves tú este espacio? Para empezar, ¿no?
Pues me parece que una parte de la función que tenemos los arquitectos es diseñar nuestros espacios aprovechando todas las riquezas que nos da el entorno natural, ¿no? Buscando las mejores vistas, buscando que la gente que vaya a habitar estos espacios cuente con las mejores condiciones del entorno posibles y adicionalmente pues enriquecerla con algunos espacios públicos como jardines, plazas o espacios de convivencia que van a tener, digamos, estos conjuntos habitacionales. Ok. Estamos, como pueden ver, en un quinto piso de un edificio, no voy a decir el nombre, pero aquí estamos. Y este complejo deberá tener aproximadamente, yo creo que unos 120 departamentos. El espacio como para 120 departamentos es un espacio pues que debe de tener por el otro lado la parte que le toca a la parte pública, vamos a decirlo así. ¿Qué tamaños deben de? ¿Cuál sería una buena relación en cuanto a lo que se construye y lo que queda áreas comunes o áreas de esparcimiento? Bueno, todo va en función de la cantidad de población, ¿no? que van a albergar, digamos, estos fraccionamientos. Y aquí hay una serie de situaciones que también habría que entender, porque ahora ya hay una nueva filosofía donde habla de la escala humana. Claro. La escala humana no es otra cosa que tenemos que diseñar nuestros espacios públicos en función de los alcances que tienen nuestros sentidos, porque nosotros percibimos el entorno a través de nuestros sentidos. Claro. Y tenemos sentidos de largo alcance y de corto alcance. Los de largo alcance son el oído y la vista, y los de corto alcance son el gusto, el olfato y el tacto. Claro. Entonces, en función de eso, nosotros interpretamos nuestro entorno. Inclusive hay toda una línea de investigación que se llama psicología ambiental, de cómo estos espacios impactan, o más bien el entorno donde nos desarrollamos todos los seres humanos, impactan en nuestro comportamiento. Ahora, contestando a tu pregunta, evidentemente cuando hacemos edificios no horizontales sino verticales, nos permite contar con muchísimos más áreas verdes que si todo lo hacemos de manera horizontal, como se ha hecho más en la zona norte de la ciudad, a diferencia de otras zonas de la ciudad. Entonces, obviamente al crecer hacia arriba nos permite pues tener ese tipo de ventajas. Desventajas desde el punto de vista de escala humana es que lo que los especialistas recomiendan es que sean edificios no mayores de 4 niveles. Okay. ¿Por qué? Porque es hasta los 4 pisos que nosotros podemos tener un contacto entre el espacio público y el espacio privado. Y es hacer ciudad para los seres humanos desde su escala. Ya. ¿Sí? Por ejemplo, el del 10º piso, el del 12º piso, pues ya pierde totalmente contacto con lo que pasa abajo. Okay. Y Jane Jacobs habla precisamente de que es muy importante esa relación que debe de existir entre el espacio público, una zona de transición que se llama semipúblico y lo privado. ¿Qué sería esa zona de transición? Te voy a poner un ejemplo muy, para mí que siempre le pongo a todos mis alumnos, es la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene lo que es la banqueta, lo que es el espacio público, pero hay una zona de transición que además tiene que ser legible. Cuando hablo de legibilidad, no es otra cosa más que qué tan fácil es entender o interpretar la ciudad. Es como un libro. Si tú lees un libro sin comas, sin puntos, pues probablemente la idea central se pierda, ¿no? La ciudad también tiene que tener esa legibilidad, esa lectura que te permita entender entre la diferencia entre un espacio público, porque hay una diferencia. Si no se hace un buen diseño y no se marca esa diferencia entre lo semipúblico y lo público, va a ser tierra de nadie ese espacio semipúblico. Ya. Porque no lo van a sentir ni propio los de afuera ni los de adentro. Y un ejemplo de esto es Nueva York. Nueva York tiene unas escalinatas que comunican con la calle. Y en esas escalinatas los vecinos a veces se sientan a platicar o la gente de la calle se sienta a platicar y sirven como elementos de transición. Ya. Y son siempre muy importantes en los proyectos estos espacios de transición entre el espacio privado, semipúblico y público. Ok, fíjate que es algo interesante, no lo había dimensionado así con toda esta perspectiva que nos estás dando, sobre todo las alturas y esto, que es cierto, ¿no? O sea, si tú estás en un piso 20, pierdes la perspectiva, independientemente de que yo no sé cómo le hacen para llegar con toda la manguera de presión allá arriba. Si llegara a haber un evento sería complicadísimo, pero también habría que entender que no podemos perder esta dimensión como la tenemos ahorita aquí, que sí se percibe, se siente perfectamente el estar, ¿no? Sí. Ahí y sobre todo que nuestra perspectiva no deja de ser básicamente la misma que a nivel de piso. ¿Es algo va por ahí?
Tiene que ver, sí, por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo con que tiene que ver, todos estos conceptos nuevos que se llama diseño urbano, que le llaman humanizando a la ciudad, es diseñar la ciudad en función del hombre, de su escala. Cuando tú haces lo que pasa es que entre la arquitectura y el urbanismo la diferencia es la escala. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, en una casa, pues tú sabes que la altura mínima que debes de dejar de techo a piso debe de ser lo mínimo 2,5 metros, ¿no? A veces, entre más alto, pues mejor. Claro. Entonces, igual pasa en la ciudad. En la ciudad tiene una escala diferente y es importante guardar esa proporción a la escala humana. Si nosotros hacemos, por ejemplo, otro ejemplo que rompe con la escala humana, un periférico. El caso de la Ciudad de México, tú tienes edificios de un lado y tienes edificios del otro, y tienes una barrera, o Playa del Carmen, en ese puente que hicieron, que claro, realmente más que beneficiar, generó un entorno, se empezó a descomponer el entorno abajo claro, del puente, inclusive claro, hasta perdió plusvalía el suelo. Sí. Entonces, esos elementos separan, porque yo ya no puedo platicar con el de enfrente. Uh-huh. En muy diferencia en una ciudad como la Edad Media, que las calles eran estrechas, que había una escala más humana, eran más caminables las ciudades, uh-huh, de alguna manera las murallas, digamos, encajonaban o hacían que las ciudades no se expandieran. Sí, las acotaban. Y entra el auto y entonces esa expansión se empieza a dar de manera, porque ya el tiempo y la distancia ya no era un riesgo, o sea, claro, digamos, una condicionante. Claro. Y lo mismo pasa con los espacios públicos. Tenemos que diseñarlos en función de la escala humana, en función de las necesidades. Y es muy común ver de repente bancas que viran a la nada, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que ubicar, normalmente tienes que ubicar las bancas, inclusive hasta para cómo colocar una banca, tienen una serie de criterios técnicos, uh-huh, proteger el respaldo de la gente. Ya. A la gente le gusta sentirse cobijada. Okay. Entonces, si tú pones una banca donde no se siente protegido, la gente no va a usar esa banca. Uh-huh. También condiciones de confort para que haya la temperatura adecuada para que la gente... ¿Y cómo puedes medir el éxito o el fracaso de un proyecto, de un espacio público? La permanencia. Claro. O sea, no solamente que la gente esté ahí, sino que además permanezca mucho tiempo, porque es un lugar que te permite hacer demasiadas actividades. Ya. Y te permite sentirte a gusto, ¿no? Sentirte a gusto. Esa parte de sentirse a gusto, hace unos días platicaba con un muchacho en Playa del Carmen que orgullosamente me decía: James, vivo en el mejor departamento del mundo. Uh-huh. O sea, él estaba a gusto en su entorno, sí, estaba a gusto en su zona, le gusta en dónde está. Eso yo creo que se percibe inclusive, uh-huh, hasta en la misma personalidad. Así, ¿no? es. Los individuos de esta personalidad la podemos emanar, como cuando estás en un lugar en donde no estás a gusto. Esto también viene mucho al tema con el interés social, ¿no? Ahí recordarás que hemos, uh-huh, platicado previamente. Tenemos aquí algunos horrores que se hicieron, que ¿crees que se puedan componer cuando ya está tan compleja una estructura desarrollada? ¿Crees que se pueda componer? Sí se puede componer. Sin embargo, muchos de estos desarrollos habitacionales de interés social que se dan principalmente en la zona y poniente de la ciudad, uh-huh, específicamente ahí Villa Sotoch y todos estos fraccionamientos, uh-huh, de hecho le llaman las favelas de Cancún. Ya. Villa Sotoch lo reconocen como las favelas de Cancún porque son zonas de alto riesgo. Ya. Son zonas donde se está generando una descomposición social importante, y muchas veces también influye el mismo diseño. Por ejemplo, a mí me sorprendió ver que en Villa Sotoch hay más áreas verdes, más bien, hay más estacionamientos que áreas verdes. Sí. Y te das cuenta que el que diseñó ese proyecto no entendía a quién estaba proyectando, porque la mayoría de esa gente no tiene un vehículo. La mayoría de esa gente se mueve en transporte público. Entonces ves los estacionamientos vacíos y espacios públicos muy mal diseñados, muy mal orientados, y muros ciegos, porque tienes que pasar por 2 torres. Claro. Que pasas por esas torres porque generan inseguridad porque nadie te ve. Y un criterio de un buen diseño urbano es ver y ser visto. Ok. Pues hay muchísimo que hablar de esto, pero desgraciadamente ahora se nos acabó el tiempo. Muy bien, Adriana, James, de verdad que muchas gracias. La perspectiva que siempre nos das, tienes que venir otra vez a platicar. Claro, las veces que ustedes porque quieran. Es importante que percibamos y conozcamos qué es el urbanismo y cómo lo podemos empatar con nuestra vida cotidiana. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer. Saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a un corte, por favor. Hola Inmobiliaria.
A pesar de su imagen de mercado libre, todas las tierras en Singapur son propiedad del gobierno y el 85% de las viviendas son proporcionadas por una corporación estatal de vivienda. Hola Inmobiliaria. ¿Cómo están, amigos? Estamos en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, en Radio Fórmula QR, nos pueden localizar. O bien el Twitter, @RFQR. Les invito a que hagan cualquier pregunta, duda, consulta. Ahí estamos para atenderles. Y ahora estamos aquí, primero que nada me gustaría para aquellos que nada más están escuchando en la radio, que entendieran el paraje en donde estamos. Estamos en un 5º piso, aquí en Puerto Juárez, con una vista hermosa estos días que se han prestado para esta belleza natural que es Cancún, Isla Mujeres. Al fondo podemos ver la isla y aquí tenemos un espacio verde precioso que está en la parte inferior. Ya los que lo están viendo en nuestras redes sociales pues van a poder dar cuenta de por qué vivimos en Cancún, los que vivimos en Cancún. Y pues estamos aquí con Lorena Avilés, ella es bióloga. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Lorena. Es un gusto estar aquí. Y pues con Lorena, ella es bióloga y pues primero que nos platique, a ver, ¿qué es lo que hace un biólogo, no? Sería lo primero, independientemente de lo que vamos a hablar, que son espacios abiertos, sí, ¿no? Bueno, pues la biología es súper amplia, ¿no? Hay diferentes áreas en las que tú puedes dedicarte a desarrollar tus habilidades profesionales, pero con respecto a las áreas verdes es muy importante que en los diseños o en los proyectos se incluya el beneficio que además en muchas ocasiones es intangible, que es el beneficio ecológico que brindan los espacios verdes. Claro. Entonces, es muy importante que se incluya en la paleta vegetal de algunos urbanistas o algunos arquitectos, pues especies que sean nativas al lugar. Claro. Y esto no solamente es una ventaja ecológica, no solamente también es una ventaja de confort visual, por ejemplo, porque tiene que haber una coherencia en lo que tú ves, obviamente el entorno con el espacio que fue creado, ¿no? Claro. Entonces, incluir estas especies nativas no solamente brinda ese beneficio, sino que además, precisamente por ser nativas, no requerirán mayor inversión en control de plagas, en hacer que ellas pues cumplan cumplan su ciclo, fertilizantes y demás. Entonces, si son nativas, pues es mucho menos la inversión en cuanto a mantenimiento. Claro. Y mucho mayor el beneficio, sobre todo ecológico, que se le puede brindar a los proyectos, ¿no? Claro. Bueno, sí, yo creo que hay muchos mitos con esto del tema de las plantas nativas y demás, porque fíjate que he escuchado, por ejemplo, a mí hay un árbol que me encanta, que es la ceiba. A mí me fascina la ceiba. Sí, pero qué tal crecen, ¿no? Sí. Y después tiran unas como esporas así enormes y ensucian todo y demás. Creo que también el entorno tiene mucho que ver con lo que se ha generado en cuanto a infraestructura. Por ejemplo, yo veo mucho que aquí en algunas zonas del centro de la ciudad y de varias ciudades, particularmente en Quintana Roo, las hojas tapan las coladeras y esto pues como que no gusta mucho. Bueno, tapan más los refrescos y las latas, ¿no? Los residuos se debería degradar, sí. pero en realidad hay muchos mitos de esto. Que ayúdame un poquito a entender, o a todo nuestro auditorio a entender, ¿qué podemos hacer para mejorar y empatar y que esto no suceda? Pues fíjate que tocaste un tema muy importante y yo voy a completar, no empatar, sino empatizar también con el ambiente, porque muchas veces tenemos esa percepción que generan basura, que las hojas, ¿no? Son semillas que las especies tienen un mecanismo súper interesante para su dispersión y reproducción. Pero si en ese aspecto cambiamos la forma de percibir que la vegetación nos da basura en lugar de darnos otros beneficios, pues sí pudiéramos cambiar la manera de
de usarlas y de pensar sobre ellas, ¿no? Recogerlas y hacer composta y cosas exactamente, por el estilo, ¿no? sí, hay muchísimos más áreas de oportunidad que nos pueden brindar las áreas verdes y en conjunto pues lo que conlleva al mantenimiento, como dices tú, las hojas, las raíces, las semillas y dependiendo de la especie. Precisamente dentro del diseño tienes que tomar en cuenta esto, el proyecto, en qué área es, qué especies son, la ficha técnica de la especie, que es donde te va a decir pues si crecen o no las raíces y todo. Y pues no obviar que aunque tengan este problema, porque luego han pasado como, ay, aquí se vería bonita una ceiba, pero como crece, mejor no la pongas. Claro. Entonces, pues obviar esto en los proyectos, dado que se puede manejar también la especie, pues resulta benéfico también, porque no solamente le vas a dar un lugar a la especie, sino le vas a dar belleza a tu proyecto y vas a incluir especies que incluso están en la norma. Aquí podemos ver algunas que están dentro de la norma, como la palma chid y todo eso, que puedes contribuir a su conservación. Claro. Entonces, más allá de un espacio de recreación para los usuarios, puedes convertirte en un lugar de refugio para fauna, para aves, para muchas especies de fauna que les puede servir de refugio también. Sí, yo creo que eso también es algo muy importante para aquellos que nos gusta mucho el tema de la naturaleza y de conservación sobre todo, ¿no? Como estás diciendo, hace unos días estaba yo en la casa. Tenemos ahí un siricote inmenso que está ya como que fusionado con un zapote y bueno, pues hay muchos árboles ahí en la casa, su casa. Y oíamos un búho o lechuza, no sé qué. Pues tiene muchos años que no las oía, pero yo creo que ya está tan robusta toda la vegetación ahí, que se escucha esto y qué paz te causa escuchar todo esto, ¿no? De verdad, el poder colaborar para que esto siga sucediendo, yo creo que ya ni siquiera es una necesidad, es una obligación, ¿no? Sí. Y a ti, que tú seguramente te ha tocado estar en algunos proyectos, ¿qué es lo que te pide la gente? Porque seguramente llega un arquitecto y dice, yo quiero esto. ¿Y pues cuál es tu opinión? Sí, normalmente lo que demandan pues es flores, ¿no? Entonces, lo principal es que tenga flores todo el año, ¿no? Y que sea fácil de manejar. Entonces, la mayoría de las veces son muy famosas las flores introducidas, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Que no son nativas. Okay. Son muy comerciales. Bueno, aquí abajo podemos ver una adelfa. Son estas florecitas rosas que están acá. Okay. Entonces, lo que más demandan es eso, que tenga esa vida, ¿no? De colores. Exacto, que tengan flores, que esté la mayor parte del año con flores y que sea fácil su mantenimiento. Sin embargo, el problema de las plantas nativas es que la paleta vegetal de ellas es muy complicada conseguirlas. Claro. Entonces terminan por poner las plantas exóticas, pero lo interesante es que dentro del proyecto se haga un equilibrio, ¿no? Entre, bueno, ok, quieres flores, ¿dónde las quieres? Si quieres que sea en el lobby, si quieres que sea en un lugar donde la gente va a tener cierta presencia, pero no por largos periodos, entonces sí puedes poner ese tipo de flores. En espacios como estos, por ejemplo, que tienen senderos, que tienen circuitos, ¿no? En donde la gente podría o cabría la posibilidad de pasar más tiempo en ellos, pues sí que genere confort climático, ¿no? O sea, que regule un poquito pues árboles, arbustos, que tengan diferentes estratos, para que genere este confort climático, que es lo que también brindan las áreas. Ya. Oye, ya se nos está por terminar el tiempo, pero te hago dos preguntas. Más bien una pregunta y después te pediría que dieras un consejo. Hablamos con un arborista y nos decían que el árbol suda. Yo no entendía este concepto. El árbol suda, ¿no? Entonces, caray, no sé a qué se refieren con esto de que suda. A lo mejor suda porque suda. No lo sé. Pero ¿en qué contexto lo dijo? Bueno, aparentemente como que retiene mucho la humedad y esta humedad genera esta
pues, más humedad, ¿no? O sea, porque son como unos receptores de humedad. No lo sé. Bueno, sí hay un intercambio de gases en la fotosíntesis y pues muy probablemente él se refiera como a esa analogía de sudar, ¿no? O sea, de el intercambio entre que recibe el CO2 y lo convierte en agua a través de unas, se llaman estomas, de unas ventanitas que tienen en las hojas, y eso... El rocío en la mañana que ves en las hojas, eso podría ser lo que tal vez se refirió a sudar. Te iba a pedir un consejo, pero se nos acabó el tiempo, desgraciadamente, en la sudada esta. Ajá. Oye, te agradezco muchísimo que nos hayas brindado tu tiempo en este espacio y sobre todo que hayas venido este domingo, ¿no? Muchísimas gracias. Amigos, vámonos a un corte, por favor. Hola Inmobiliaria. La madera sigue funcionando genial, sobre todo en las decoraciones navideñas de los últimos años. Y si te gusta el estilo nórdico, tal vez sea la combinación de colores que debas escoger para decorar tu hogar este año. Además, si la combinas con algunos adornos blancos y el verde propio de un arbolito de Navidad, el resultado podría sorprenderte. Hola Inmobiliaria. Amigos, ¿cómo están? Estamos de regreso aquí en el 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, YouTube, Facebook, Radio Fórmula QR o en el Twitter @RFQR. Y bien, este programa, como lo saben, lo estamos dedicando a espacios abiertos, espacios públicos, a todo el tema de sustentabilidad, urbanismo, para aquellos que están en la radio y que tengan la capacidad de entender en dónde estamos. Estamos aquí en Puerto Juárez, en un 5º piso, con un día extraordinario, un sol hermoso. En la parte de atrás tenemos a Isla Mujeres, estamos viendo el mar y un espacio verde muy bien construido. Hace unos minutos hablamos con una bióloga, pero en este momento vamos a platicar con Fernando Priego. Él tiene todo una letanía que le voy a permitir que se presente, arquitecto con una maestría en sustentabilidad. Por favor, preséntate, Fernando. Bueno, hola auditorio, yo soy Fernando Priego, soy arquitecto y tengo una maestría en sustentabilidad. El enfoque de toda esta maestría es lograr hacer un cambio en la manera en cómo concebimos la arquitectura. Y bueno, a través de diferentes partes para lograr hacer que la arquitectura sea realmente un elemento que vincule al ser humano y al medio natural y no lo separe como lo ha venido haciendo las últimas décadas. Yo creo que décadas, pues poco a poco se ha ido erosionando, ¿no? Como pues sí, en realidad el fenómeno surge cuando empieza la revolución industrial y el hombre empieza a migrar a las ciudades. Poco a poco empieza a cambiar la transición del campo a la ciudad y después, a partir de que surge la energía eléctrica en nuestras vidas, pues el cambio se hace más drástico porque nos desapegamos totalmente, se hace necesario el aire acondicionado, el uso de la energía para todo, entonces el ser humano se desapega totalmente de su entorno y pues poco a poco, para mí eso es una de las causas que hace que pues estemos viviendo esta crisis ambiental, ¿no? Porque realmente hemos perdido el valor de lo que es la tierra, ¿no? O sea, lo que comentabas en el bloque anterior de estos grandes árboles que tienes en tu jardín. Claro. Pues se necesita un árbol vasto y de mucho tiempo para poder tener fauna, ¿no? Y entonces si nosotros llegamos a destruir todo de una entrada y querer replantar, pues toma décadas en que ese ambiente se vuelva a recomponer, ¿no? Entonces, ¿por qué tener que componerlo si podemos empezar bien, ¿no? Más en este lugar que... ¿no? A albergarlo desde el origen y darle vida. Claro, es que en realidad la vida ya está. Más bien nosotros tenemos que ver la manera de cómo con nuestra arquitectura y con nuestro estilo de vida incluirnos en esa vida que ya existe, ¿no? Que entonces es el momento en el que también todo lo que entra la permacultura, la agroforestería, en donde todo el bosque, que por ejemplo aquí es una gran carta en blanco, ¿no? Porque hay tanta naturaleza que proteger y hay tanto desarrollo que viene en puertas. Entonces es como un reto muy grande el poder hacer algo que lleve de la mano el desarrollo y a la vez proteja la naturaleza, ¿no? Y para mí el reto bien importante de eso está en lograr que el hombre se mimetice con su entorno, que la arquitectura deje de ser algo que cause ruptura y que más bien cause un mimetismo con el exterior. Que además se siente bien, ¿no?
Claro, se siente bien porque, bueno, si hablamos un poco de lo que es la arquitectura biofílica, se basa este concepto del amor a la naturaleza, que es se ha probado en hospitales, hay teóricos que lo avalan, ¿no? Y esto es un concepto muy importante porque el hombre tiene desde la edad desde la aparición en la Tierra que está en el medio natural, ¿no? Entonces, hay una necesidad de nuestro ser... en nuestro ser de tener este contacto con la naturaleza y este contacto con el medio, de sentirnos siempre en contacto, pero a la vez protegidos, ¿no? Y esto empieza como... Para mí, lo que tenemos como reto ahora en la arquitectura es un poco irnos hacia atrás, porque nada es nuevo, todo ya está y la gente, miles de años atrás sabía cómo responder al clima, estar en sincronía con su entorno, ¿no? Entonces es como un poco excavar en lo que está olvidado y romper las estructuras que se nos han generado de lo que es la ciudad, de lo que es el modelo de vida, ¿no? Porque la sustentabilidad, que hoy se habla por todos lados, pero realmente para mí es muy triste porque se ha usado como un eslogan de marketing, ¿no? Entonces, el que la sustentabilidad sea un eslogan de marketing hace que pierda todo el fondo, ¿no? Y realmente es momento de hacer un cambio y de que la sustentabilidad deje de ser solamente un eslogan y pase a ser un estilo de vida, ¿no? En donde realmente se tome todo. Fíjate que tuvimos la oportunidad en un foro que tuvimos allá en Playa del Carmen de hablar con un desarrollador que está muy encaminado a esto, que se llama Nico Vilmes, que están con los amigos de Tulum. Y sí, para él y para muchos ya no hay un tema real de desarrollo si no está absolutamente alineado con un tema sustentable. Es muy complejo porque para el desarrollador se pierde mucho espacio utilizable. Sin embargo, yo creo que esa es una falacia porque al final del día tú podrías hacer algo que encaje muy bien respetando. Pues eres el experto, ¿por qué no nos das un poquito de...? Pues mira, es que te digo, el problema es que sí se pierde espacio que pues te genera dinero como desarrollador, pero a la vez lo que tú estás comercializando es un espacio para personas. Entonces tú tienes que pensar en la persona que va a vivir ahí. Entonces, ¿qué valor tiene más el que un espacio verde te enriquezca y tal vez perder unos cuantos unos cuantos millones, pero que a la vez son millones que se ganan en calidad de vida, ¿no? Claro. O sea, porque no todo es dinero. O sea, hay un momento en el que parece que nuestro sistema inmobiliario le permite solamente al rico tener el acceso a las áreas verdes, ¿no? Lo vemos aquí, o sea, si estás en un área que es de un cierto nivel para arriba, tienes áreas verdes que lo rodean. Y mientras más vas bajando el nivel socioeconómico, te empiezas a encontrar con que las áreas verdes se vuelven un bien escaso, que realmente es algo que los desarrolladores dicen, como estas personas no tienen el dinero para pagarlo, pues vamos a hacerles una caja de concreto, ¿no? Y entonces también son personas que viven ahí, que tienen una vida, ¿no? Entonces, si nos pensamos solamente en el usuario como un objeto, pues no vamos a llegar a nada y lo único que estamos logrando es devastar el planeta, porque ni el usuario ni el planeta son un objeto. Entonces, bueno, nos tenemos que ir en este momento a una breve pausa, pero no sin antes escuchar a nuestros amigos de Pinturas Martínez. Vamos a regresar. Escuchemos lo que nos tienen que decir. En Pinturas Martínez contamos con la mejor pintura arquitectónica para lograr proyectos de primera calidad y acabados profesionales. Es sumamente importante llevar la preparación de superficie para que nuestras pinturas tengan una excelente adherencia. Aplicamos con brocha, aplicamos con rodillo directamente del envase y realizamos trazos suaves. Utilizamos una brocha de cerda de nylon. Esta es una brocha de 3 pulgadas. Podemos utilizar brochas de 4 pulgadas. Podemos utilizar un rodillo. La forma de aplicación es un sentido con dirección vertical. Es importante aplicar toda la pintura que se encuentra en la brocha. Extender de un lado hacia el otro nuestra pintura. Podemos jugar con los colores. Tenemos más de 6,000 colores en el Pantón, el cual pueden ser igualados en cualquiera de las sucursales de Pinturas Martínez. Podemos utilizar cintas. En este caso,
para ir marcando algún tipo de decorado en nuestras superficies y hacemos el contraste con otro color. Dependiendo la temporada, tú puedes seleccionar el color adecuado. Dependiendo también de nuestros espacios, el color puede cambiar. Estos productos los puedes adquirir en cualquiera de nuestras sucursales de Pinturas Martínez, donde te atenderá una persona especializada en el ramo, para que lo hagas tú mismo. Bien, aquí estamos de regreso en 92.3 de FM, 740 de AM. Recuerden nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Radio Fórmula QR o en el Twitter, @RFQR. Y estamos en este segundo bloque muy, muy interesante. Estamos con Fernando Priego. Él es arquitecto con una maestría en sustentabilidad, es correcto, ¿verdad? Correcto. Y estábamos platicando este tema de cómo debería haber un amalgamamiento de la sociedad con el entorno. ¿Por qué no nos sigues platicando las ideas que tienes? ¿Tú cuáles son las ideas que le puedes proporcionar al auditorio que consideres que sean utilizables? Pues mira, ideas utilizables, o sea, digo, no hay como un manual y todo se replica, ¿no? Cada caso es único y es precisamente eso que es muy importante que la gente que está desarrollando, construyendo aquí sepa, ¿no? No el modelo que se copia de la ciudad de Querétaro y lo vienes y lo pones aquí, evidentemente no funciona porque el clima, la humedad, los vientos son diferentes, ¿no? Entonces, cada sitio en el momento que se diseña se tiene que analizar primero lo que sucede en el sitio, es decir, el viento, de dónde viene, la velocidad, las temperaturas, las fechas que hay problema de temperaturas, ¿no? Porque siempre lo que se busca lograr es un confort térmico. Y es equivocado pensar que el confort térmico solo se puede lograr con aire acondicionado. Evidentemente no puedes lograr 18 grados adentro si tienes 40 afuera sin aire acondicionado, pero puedes estar en una zona de confort, que el confort térmico pues varía de acuerdo a la humedad, pero pues entre los 20 y 25 grados, ¿no? Entonces puedes lograr bajar 6, 7 grados la temperatura solamente considerando, por ejemplo, la entrada del viento, las fachadas que sean calientes, hacer como... Hay muchas técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, tú tienes una fachada caliente, todo parte de un análisis de una fachada, ¿no? Tú tienes un edificio, lo empiezas a diseñar, haces un análisis bioclimático que la verdad cada día es más fácil. Hay un programa que se llama SunChart, que te metes en internet y accedes a él, metes las coordenadas y te dice, por ejemplo, la insolación de tu edificio, ¿no? Y esto te ayuda a ti como arquitecto, como diseñador, en el momento que estás viendo cuáles son los lugares que presentan calor o problemas. En este caso, generalmente es el calor y la falta de viento. Entonces, tú ya sabes como que qué técnicas meter. Por ejemplo, si en una fachada tú tienes, en este caso, ¿no? Si el sol te da en la parte alta aquí, tú haces este volado para que el sol no incida y no llegue hasta el interior y solamente se quede en el balcón. Claro. Entonces así evitas que el departamento se caliente. Y es como hacer ese tipo de análisis y buscar una respuesta, pero dentro de todo. O sea, es realmente cada ventana y cada fachada tiene que tener un análisis para que pueda funcionar bien. Y otra cosa que es así como pues mi consejo más importante, o sea, es el viento es muy necesario en este clima porque el problema es que hace calor, el calor es alto, pero no es tan alto como en otras zonas áridas, como en el norte, que puede ser demasiado abrumador, pero lo que pasa es que aquí la humedad es muy fuerte, entonces la humedad te genera una mayor sensación térmica. Entonces, la única manera que tú puedes retirar la humedad del aire es metiendo viento. Entonces, al tú meter viento, tú estás sacando la humedad y haces que los espacios por sí solos sean más frescos. Y el meter viento es simple, pero se tiene que partir, por ejemplo, de efectos de ventilación que están muy estudiados, como el efecto Venturi, la ventilación cruzada, en donde pues no te sirve de nada tener un gran espacio que tiene una ventana enorme y del otro lado no tiene una salida de aire. Por supuesto. Porque lo que tú necesitas es no solamente tener entradas de aire, sino crear corrientes. Entonces es un poco a través del mismo análisis de la fachada y del edificio, se piensa cómo van a entrar los vientos, tratando de que los vientos fríos, que generalmente en esta zona vienen del este o del sureste, entren por la parte baja, mientras que los vientos calientes salgan en la parte alta. Hay ciertos efectos que se generan, por ejemplo, con los techos inclinados, en donde tú generas para sacar y meter el aire, tú necesitas generar y restar presión positiva y negativa de aire. Entonces, el empuje genera una presión positiva y el vacío, que es la succión, genera una negativa. Entonces, tú juegas con esto a través de los techos y las fachadas para que
por ejemplo, en una parte alta donde quieres retirar el calor, metes un techo que genera succión, entonces solito el viento por el pasar empieza a succionar, entonces te saca el calor de adentro de la vivienda y eso hace que pues, sea mucho más agradable. Sí, qué interesante, ¿no? La verdad es que yo creo que mucho de esto, y lo voy a tener que decir con todas sus letras, viene a colación también con el sentido común. Si tú abres una ventana y por atrás no hay una salida de aire, pues claro. Hay una lógica muy clara ahí, ¿no? Pero todo esto ya tiene que ser muy estudiado porque al final diseñar lo que sea no es sencillo, ¿no? Porque tienes que tener mucho orientaciones, espacios, tamaños, dimensiones. Pues tú debes saber perfectamente. Claro, hay muchas cosas que se tienen que considerar, pero en realidad como arquitecto, o sea, no debería de ser ajeno al arquitecto el que no se considere esto, porque, o sea, no es un plus, debería ser una necesidad. O sea, porque ahora diseñamos alejados de estos conceptos, porque durante mucho tiempo pues vivimos en nuestra burbuja de concreto y la electricidad nos resolvió todo, ¿no? Pero ahora estamos viendo los problemas ambientales que esto ha generado. Entonces, pues es solamente ir hacia atrás, porque los mayas vivían en sus casas mayas y tenían confort. La gente en los desiertos vivía en las casas enterradas, hechas a base de tierra, porque generaban confort. Entonces, dentro de cada zona hay un tipo de arquitectura que representa lo que durante miles o cientos de años se ha hecho ahí y resolvió la vida de las personas que lo vivieron. Entonces, es solamente retomar eso y adecuarlo a nuestra modernidad apoyándonos de la tecnología. Comentabas el caso, por ejemplo, de este desarrollador de Tulum, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo. Ellos han hecho una gran inversión en tecnología que me parece que es un gran aliado y es muy necesaria, pero no podemos dejar de lado la parte que no requiere la tecnología. Claro. Porque si algún día llega a fallar la energía, pues realmente el problema no se soluciona, ¿no? Claro. Entonces, es partir de que se solucione la energía sin energía, y una vez que lo tienes solucionado sin energía, al momento que tú metes la tecnología, haces que todo sea más eficiente. Entonces, tu gasto va a ser menor. Oye, y bueno, ya nos quedan 2 minutitos y yo quisiera cerrar con este ejemplo. Tú me decías que estás reforestando un andadorcito ahí en Playa del Carmen. Platícanos la experiencia y hazle la invitación al auditorio. Claro, les cuento la experiencia. La verdad fue una situación muy, muy grata. Se dio porque los vecinos un día vieron que estaban pavimentando su calle. Y pues bueno, como muchos de la zona sabemos, Playa del Carmen es una gran plancha de concreto. Entonces ahí se unió un grupo de vecinos con una cierta conciencia que querían árboles en su calle. Entonces ellos fueron a manifestarse al Palacio Municipal de una forma pacífica, pidiendo que esa calle no se repavimentara solamente con concreto, sino que se considerara también meter arbolado. Y bueno, paso a paso esto fue llevando a pasos más grandes. Al final se logró hacer 6 calles que se reforestaron, reduciendo el espacio de los vehículos y aumentando espacios para plantar árboles, para generar andadores sombreados donde la gente pudiera caminar, porque Playa del Carmen es una ciudad muy caminable en sus dimensiones, pero no ni en sus banquetas ni en su sombra, porque caminar en pleno día es básicamente imposible. Entonces, bueno, a través de esta iniciativa se logró que el gobierno diera el apoyo y diera la luz verde. El gobierno colaboró con parte de trasplante. Se trasplantaron 10 árboles de 10 metros de altura. Y eso fue por una sinergia del gobierno y las constructoras que tenían que retirarlos de otra zona. Y pues poco a poco el parque fue así cobrando vida, y pues ahora seguimos a través de organizaciones privadas y ciudadanos tratando de que este lugar sea un espacio verde. Hace unos días hicimos una reforestación en donde participaron muchos vecinos y bueno, muchos de ellos llevaron sus árboles frutales como donación, y poco a poco estas 6 calles se están llenando de árboles frutales, y la idea es que estas reforestaciones continúen los sábados de cada mes. Entonces los invitamos a que en la siguiente reforestación a través de nuestros amigos de Radio Fórmula nos puedan pues ir a echar una mano, y se van a dar cuenta que realmente es una acción comunitaria que es para el bien de la ciudad, y también es para que logremos hacer una comunidad. Bueno, los invitamos, muchas gracias. Pues bien, amigos, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en este programa. Gracias, Fernando, por esta invitación. Esperemos que sea fructífera y que todos colaboren. Y vámonos a las breves con Karen López.
En la actualidad, la demanda de una construcción más sostenible ha pasado de ser cuestión de elección personal a estar regulada con el fin de implementar medidas que mejoren el comportamiento medioambiental de infraestructuras y edificios. La actividad constructora es gran consumidora de recursos naturales y los edificios, una vez construidos, continúan siendo una causa directa de contaminación por las emisiones que se producen en los mismos. Así surge la arquitectura sostenible y el uso de materiales ecológicos como tierra, adobe, madera, celulosa, corcho, bambú, residuos de canteras, paja y acerrín. Los materiales sostenibles tienen que tener una alta durabilidad y pueden incorporar diferentes tecnologías como captar energía o CO2, eliminando contaminación. Los mexicanos Aldo Castillo y Blanca Muradas crearon cuando eran estudiantes de maestría de la Unitec un material alternativo de construcción, los ecoladrillos, compuestos de tepetate, un tipo de suelo volcánico con alto contenido de arcilla. Utilizan un sistema modular inspirado en el juego de Lego, en formato macho y hembra, que facilita el encaje de las piezas hasta en un 80% y reduce costos. Además, el proceso de curado alternativo para hacer los ecoladrillos es mucho menos contaminante y cumple las bases de reglamento de construcción del Distrito Federal, por lo que ya se han construido varios edificios con este material. Los ecoladrillos son un claro ejemplo de cómo el diseño y la arquitectura pueden y deben trabajar juntos para encontrar soluciones prácticas, sencillas y creativas. El mercado cada vez ofrece más productos adaptados a los nuevos tiempos, donde el ahorro energético es una necesidad. Por ello, a la hora de renovar el refrigerador hay que fijarse en su etiqueta. Si en esta se especifica que tiene la aplicación No Frost y además son de clase A, entonces se trata de un refrigerador eficiente. También hay algunos consejos sencillos para sacar un mayor rendimiento y generar un consumo mucho menor. Por ejemplo, ubicarlo lejos de lugares con sol o de fuentes de calor. Mantener la temperatura del termostato en 5 grados para la refrigeración y en menos 18 para la congelación. Muchísimas gracias, Karen López, por las breves. Y bien, llegamos al final de este programa. Como lo pudieron escuchar, los espacios abiertos, los espacios públicos están tomando cada vez más espacio dentro de la arquitectura y dentro de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es una invitación a que sigamos trabajando en pro de la sustentabilidad, como se escuchó. Y pues llegamos al final. Yo me despido. Recuerden, no olviden con este consejo plantar un árbol. Recuerdo que había hace muchos años toda una campaña de esto. Adopta un árbol. Pues adoptemos un árbol y aquí adoptemos una palmera si queremos, pero hagamos algo por la sustentabilidad. Les recuerdo que dentro de 2 días tenemos la bellísima Navidad. Les deseo un muy buen momento en familia y espero lo mejor para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta este día. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo domingo. No olviden ir por su pollito ahora sí para la Navidad. Yo soy James Tobin y esto es Hola Inmobiliaria. Hola Inmobiliaria